Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cómo están? ¿Listos para recibir la palabra de Dios en esta noche? ¿Cuántos están? ¿Hay alguien que en esta noche nos visita por primera vez? Si hay alguien, me gustaría que me levante su manito. Ahí están por primera vez. Ahí, bien, qué bueno, bienvenido. Damos un aplauso de bienvenida. Dios los bendiga. Bienvenidos a la casa de Dios en esta noche. Quiero invitarles a abrir su Biblia en la carta de Pablo a los Corintios, primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 1. Esta noche quiero hablarles acerca de los efectos, podríamos decir, de la cruz de Cristo. Los efectos de lo que en la cruz sucedió y los beneficios que la cruz tiene para nosotros. Mañana vamos a hablar acerca de los milagros de la cruz. No se pierda mañana el mensaje porque va a haber algunas cosas que Dios nos va a hablar acerca de los milagros de la cruz. Y el domingo vamos a hablar y vamos a preparar una antesala. A mí me gusta mucho la Pascua, ¿sabe por qué? No por comer solamente, pues son días que uno come más y quiere comer chocolate y pescado. Usted puede comer chocolate y pescado durante todo el año, no se preocupe. Pero la gente hace eso, ¿no? Y guarda tradiciones y demás. Pero para mí la Pascua es la antesala a lo que viene después. Viene después el glorioso Pentecostés. Y es algo que a mí siempre me emociona. Me emociona la Pascua, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús. Pero cuando me adentro y me sumerjo un poco más, veo el levantamiento de una iglesia gloriosa por medio del Espíritu Santo. Y el domingo vamos a predicar acerca de los... ¿Se lo digo o no se lo digo? ¿Se lo digo? Vamos a predicar acerca del poder del Espíritu de la resurrección. Y vamos a hablar de... Tendríamos que hablar de varios, pero les voy a hablar de un soplo del Espíritu Santo que ocurrió en la resurrección de Jesús. Y luego el pastor obviamente seguro les va a hablar del segundo soplo del Espíritu cuando lleguen los días del Pentecostés. Pero hubo un primero. Bueno, no me quiero anticipar porque va a ser lindo que usted el domingo pueda estar aquí para que podamos juntos experimentar el poder de la resurrección en el Espíritu. Amén. Porque todo lo que esté muerto en su vida va a resucitar. Si hay algo muerto en el hogar, un matrimonio, una enfermedad, algo, tu economía está muerta, va a resucitar por el poder del Espíritu de Dios que va a levantar tu vida a otro nivel. La Biblia dice que ni la muerte pudo detenerlo. Así que si la muerte no lo pudo detener, a vos tampoco te va a poder detener. Amén. Mire, y le hago lo que el pastor Cristian recién decía acerca de la invitación del próximo sábado con el evangelista Andrés Bisoni allí en la iglesia. Esta semana con mi esposa le estuvimos viendo al evangelista Andrés. Él estuvo predicando en Honduras, en San Pedro Sula, en un ministerio que cuando nosotros con mi esposa estuvimos viviendo en El Salvador, en Centroamérica, nosotros nos congregamos bajo ese ministerio, se llama Ministerio Sebenecer, y perdonen la expresión, quizás alguno no lo pueda entender, pero es gente a veces muy encuadrada en un casillero, son gente muy legales en algunas cosas. Anoche le contaba a la pastora Gertrudis acerca un poco de este ministerio, ¿no? Ahí se ven, ellos tienen una alabanza que es extraordinaria, una alabanza, una adoración que a veces es
sublime y son muy buenos en la palabra, pero muy buenos en la palabra. Yo a veces me sorprendo porque yo digo, ¿de dónde sacaron todo eso en ese versículo? Agarran un versículo bíblico y te lo desarman. Y yo estoy horas a veces para armar un mensaje, horas. No sé si le pasará al pastor Cristian, pero yo a veces cuando estoy horas tratando de... Pero esta gente es magnífica, pero es gente muy cerrada al mover del Espíritu. Muy cerrada. Y el día miércoles a la noche ellos tuvieron vigilia, cerca de unas 15.000 personas, escuche, 15.000 personas en un auditorio en una vigilia. Y a la 1:30 de la mañana les cayó el fuego del Espíritu Santo. Todo ese lugar, que es la iglesia, que es un templo enorme para 15.000 personas, estaban todos bajo el poder del Espíritu Santo. Se les fue lo cuadrado, se les fue lo legal que tenían, estaban todos bajo el poder del Espíritu Santo. Los milagros que sucedieron fueron incontables. Una de las noches, ellos allá por cuestiones de seguridad, los cultos a las 9 de la noche terminan. ¿Sí? No hay transporte, no es como aquí que quizás salimos a las 11 de la noche enfrente y pasa el colectivo. Allí no, 8 ya de la noche ya casi no hay movilidad y la iglesia pone transportes y demás. Estuvieron después de las 9 de la noche, escuchen, después de las 9 de la noche, estuvo el hermano Andrés hasta las 11:30 de la noche tomando testimonios de sanidades y milagros. 2 horas y media tomando testimonios y pasaban y contaba a la gente lo que Dios había hecho. Y fue impresionante. Nosotros estábamos con mi esposa en casa frente a la computadora y había un ambiente porque dijimos, nosotros queremos también, porque lo necesitamos, ser llenos, ministrados del Espíritu Santo. Y mire, él contó el primer video que pasó, él siempre pasa videos de lugares a donde va a predicar. El primer video que pasó allí en Honduras fue de nuestra iglesia. Salió el cartel grande de atrás que decía Iglesia del Puente. Y yo me imaginé todos los hondureños diciendo, ¿y dónde es eso? Ay, en Argentina, en Quilmes, y se ve al pastor Pedro y se lo ve al hermano Carlos Anacondia allí presentándolo la primera vez que estuvo Andrés y presentándolo el pastor y el hermano Anacondia diciéndole este es tu lugar. Y claro, es una carta muy grande de presentación, ¿no? A nivel internacional. Nuestro pastor, el pastor Pedro, es un hombre muy, pero muy apreciado en las naciones. Así que imagínense él mostrando este video y yo decía, la iglesia del Puente famosa. Fanático, ¿no? Pero bueno, tiene la Biblia, encontró el pasaje de 1 de Corintios, capítulo 1, verso, ¿le dije el verso? No, bien. Permítame sacarme un poquito el saco porque me siento un poco incómodo. Capítulo 1 de 1 de Corintios, capítulo 1, verso 17. Pablo habla y le dice, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y eso sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no pierda su eficacia. Me explico, dice, mire lo que dice, me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, diga, para mí, dígalo con ganas, para mí, este mensaje es poder de Dios. ¿Cuántos necesitan poder de Dios en su vida? Entonces usted lo que necesita es amar la cruz de Cristo. Lo que usted necesita es lo que Pablo decía. Él dijo, Dios no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, sin discurso de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no pierda su eficacia. El primer punto que quiero con ustedes compartir en esta noche es que la cruz es eficaz. La cruz tiene poder. La cruz era un símbolo o un signo de tortura. La gente era torturada en la cruz. Cuando nosotros leemos acerca de la crucifixión de Jesús,
Lo pasamos muy rápido en la lectura, pero hubo un tiempo largo en el que Jesús estuvo colgado en esa cruz, padeciendo dolores, padeciendo sufrimientos. Y tiene una eficacia cada cosa que se hizo en Jesús. Mire, dice que fue colocada sobre él una corona de espinas. Y lo primero que esa corona, cuando clavaron allí esa corona sobre su cabeza y se reventaron los primeros vasos sanguíneos, esa corona de espinas tocó la sangre del Santo de Dios. Tocó la sangre de Jesús. Y si usted lee en el Génesis, cuando el primer hombre, Adán y Eva, pecan, Dios le dijo esto: la tierra te producirá, ¿qué le dijo Dios? Cardos y espinas. Había impuesta desde el principio una maldición por el pecado. Cardos y espinas te producirá. Y cuando nosotros hoy miramos y decimos, ¿por qué fue puesta sobre la cabeza de Jesús una corona de espinas? Porque había una maldición en esas espinas. Pero cuando la sangre de Jesús tocó esas espinas, aquella maldición del principio fue cortada y fue quebrada. ¿Y por qué en la cabeza? Porque hoy el campo más grande de nuestra batalla espiritual es nuestra mente. Y en la cruz, cuando nosotros vemos que fue clavada esa corona de espinas en su cabeza, fue para romper la maldición en nuestros pensamientos. Fueron clavadas sus dos manos, fueron clavados sus dos pies, fue traspasado su costado, fue golpeado, dice la Biblia, con látigos. 39 latigazos le fueron dados. Para que, dice el libro del profeta Isaías, para que la paga de nuestra paz fuese sobre él. Para que usted y yo pudiéramos tener paz en esta noche, fue él golpeado, fue él lastimado. ¿Y sabe qué? Ese mensaje es eficaz. Lo que la cruz, lo que Cristo hizo en la cruz, tiene una eficacia. Nosotros hoy podríamos hablar de un mensaje de sabiduría humana. Yo le podría hablar de muchísimas cosas más, pero tenemos que hablar de algo tan simple: la cruz. Un lugar que Cristo lo hizo eficaz. Cuando otros miran la cruz, como decía hace un rato el pastor, antes miraba la cruz y usted miraba allí a una imagen de un Jesús sufriente, con dolores. Lo pintaban, lo dibujaban de esa manera, pero cuando yo pienso en la cruz, yo estoy pensando no en el dolor, yo estoy pensando en la victoria que Él obtuvo para mí. Por eso es eficaz la cruz de Cristo. Por eso Pablo dice, yo le podría predicar un mensaje de sabiduría humana, pero la cruz perdería su eficacia. Era tan simple el mensaje de la cruz. ¿Cuál era el mensaje? Cristo murió por nosotros. Cristo murió por tu vida y por mi vida. En el libro del Evangelio de Juan, en el capítulo 3, Jesús cuenta una historia, relata una historia acerca de Moisés. Cuando el pueblo de Dios murmuró contra Moisés, dice que Dios envió serpientes para que los mordieran. Y la gente comenzó a morir, la gente comenzó a padecer por esas mordeduras. Es el mismo efecto que nosotros hoy podríamos hablar que tiene el pecado sobre una vida. Trae muerte, mortandad, destrucción. Y Dios le dijo a Moisés, Moisés fue a verlo a Dios y le dijo, Dios, para esto. Y le dijo, bueno, hazte una asta, toma un palo y envuelve allí y hace una serpiente de bronce. Y le dijo, para que la levantes, para que todo aquel que mire sea sanado.
Y Jesús dijo de Él mismo: es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que mire a la cruz de Cristo sea salvo, sea sano y sea libre. Cuando yo miro la eficacia de la cruz, yo puedo ver en esa cruz salvación, sanidad, libertad para mi vida. Esa mordedura, ese dolor del pecado, esa mortandad que había venido sobre nosotros. Cuando yo miro la cruz, yo no veo dolor, veo una victoria. Había un dolor cuando ellos miraron por su murmuración, por su pecado. Miraron a esas serpientes que Moisés había hecho. Miraron a esa asta y eran sanos. Y Jesús dijo de sí mismo: es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que mire a Él sea salvo. Y ahí usted puede leer después Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando yo miro la cruz, yo veo una expresión de amor. Y ese era el mensaje simple, eficaz. Y Pablo les dice esto: el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan. ¿Cuántos quieren salvarse en esta hora? ¿Usted quiere ser salvo? Usted necesita experimentar salvación. Para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es poder de Dios. ¿Qué es la cruz entonces para nosotros? La cruz es eficacia. Pero la cruz no solamente es eficacia, sino que es la manifestación del poder de Dios. Porque todo aquel que mire a esa cruz será salvo, será sano, será libre. Ese es el poder de Dios manifestado en la cruz. ¿Qué era una cruz? Yo noté algo aquí. Una cruz era un símbolo de negación propia. Por eso cuando el Señor nos dice: toma tu cruz y sígueme, toma tu cruz y sígueme, nos está hablando de negarnos a nosotros mismos, de tomar un paso de fe y decir: yo voy a seguir a Jesús, porque tengo un modelo. Tengo a Jesús que tomó su cruz y caminó con dolores. Yo veía hace un rato unas imágenes en una localidad aquí cercana, una iglesia hizo el Vía Crucis por toda la ciudad. Allí en Adrogué lo hicieron y fue fantástico cómo representaron esto, lo que en Jesús sucedió durante esas horas de esa caminata con la cruz. Pero no quedó allí, sino que resucitó, se levantó libre de los dolores de la muerte, dice la palabra. Este es el poder de Dios. ¿Qué es poder? En otras palabras, es el dunamis de Dios. ¿Dónde se manifestó este dunamis, este poder? Se manifestó cuando Cristo muere en la cruz del Calvario. Jesús tenía poder. Él tenía el poder de Dios, había sido ungido con el Espíritu Santo de Dios. En él había poder. Muchas veces Jesús sintió cuando alguien fue sano, porque decía: alguien me tocó. Y Pedro y los discípulos le dijeron: pero ¿cómo dice que alguien te tocó si mira la multitud te aprieta, son muchos? Pero él decía: yo sé que alguien me tocó porque poder salió de mí. Otro pasaje dice que multitudes caían sobre Jesús para siquiera tocar el borde de tu manto, porque sabían que si lo tocaban se sanaban. Pero muchas veces otros lo tocaron y no pasó nada. No hubo poder. Jesús entró, dice la Escritura, entró en una ciudad y no pudo hacer milagros por causa de la incredulidad. Y se hizo algunos milagros, pero no pudo hacer muchos. Y cuando leemos otros pasajes dice: y Jesús los sanó a todos. Pero dice: ¿cómo? En un lugar a todos y en otro lugar hizo algunos milagros, porque todavía no estaba manifestado todo el poder de Dios. Para eso usted tiene que venir para el mensaje de mañana, para descubrir los milagros de la cruz. Porque hay un milagro que sucedió en la cruz y nosotros vamos a entenderlo en ese poder que se manifestó del milagro en la cruz.
un poder que se soltó, que nos fue dado a nosotros ahora, como la iglesia. Ahora busque conmigo Gálatas capítulo 3, ahí cerquita. Mire, yo esta noche le voy a predicar Biblia, porque usted tiene que recibir palabra en esta noche. Usted tiene que saber qué es la cruz, para qué es la cruz, para qué tiene esa eficacia la cruz. Este mensaje es el poder de Dios. Gálatas capítulo 3, verso 13. Dice así, escuche lo que dice. Lo primero que podemos decir de la cruz es esto. La cruz es el poder de Dios. Beneficios de la cruz o efectos de la cruz. Es el poder de Dios que yo necesito. Pablo no predicaba un mensaje sabio, él predicaba la cruz. Y sabía que cuando él predicaba de la cruz había poder para ellos. Ahora Pablo les habla a esta gente y les dice: Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldito por nosotros. Gálatas 3:13, perdón, no sé si se lo había dicho. Gálatas capítulo 3, verso 13. Dice: Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. ¿Cuál es otro beneficio u otro efecto de la cruz? Que la maldición es quebrada. Algo que sucedió en la cruz que nosotros no logramos a veces entender. Sí, entendemos, comemos la rosquita de Pascua, el huevito, no comemos carne, comemos pescado. Pero ¿sabe qué? Cuando yo miro la cruz, yo entiendo lo que dice Gálatas 3:13. Dice que Él se hizo maldición por mí para que yo pueda obtener ¿qué? La bendición prometida a Abraham. ¿Ustedes saben cuáles son las bendiciones que Dios le prometió a Abraham? ¿Las conoce? Vaya conmigo a Génesis 12. Mire, no vamos de Gálatas hasta el principio, al Génesis. Vaya a Génesis capítulo 12. Le dije que lo voy a pasear por la Biblia hoy. Yo hace muchos años en mi casa, cuando me peleaba con mi mamá, hacíamos espadeo bíblico nosotros. Ella me tiraba con un versículo: hijos, obedeced a vuestros padres. Y yo le rebatía con el otro: padres, no provoquéis a vuestros hijos a ira. Y estábamos así, versículo iba, versículo venía. Pero conoce Biblia y yo conozco también Biblia. Génesis capítulo 12, verso 1. El Señor le habla a Abraham y le dice a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Y mire, aquí comienzan las bendiciones que Dios le dice a Abraham que iban a pasar. Y haré de ti una nación grande. Primer bendición que él recibía. ¿Sabe por qué? Por obediencia a Dios. Y cuando yo veo a Cristo yendo a la cruz, dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y es más, dice que él oró al Padre para que lo librara, pero él fue obediente. Mire, hasta por lo que Jesús oró. Sabiendo que él iba a morir, él oró y dijo: Señor, si puedes pasar de mí esta copa. Él oraba aún, decía, oraba aquel que lo podía librar de la muerte. Oró. Pero Dios dijo: no. Ellos tienen que heredar las bendiciones que yo le prometí a Abraham. Porque Abraham sí las recibió, las bendiciones. ¿Sabe por qué las recibió Abraham? Porque Dios se las dio. Yo hoy lo pensaba y yo decía: ¿y por qué Abraham las recibió? Porque Abraham fue obediente y recibió. ¿Pecó? Sí. Si usted lee un poquito más adelante, pecó, mintió, hizo un montón de cosas, pero Dios había prometido, había jurado por él. Y dice que no pudiendo jurar por ningún otro más grande, juró por sí mismo y le dijo: Abraham, te voy a bendecir. Y lo tuvo que bendecir. Pero para que esas bendiciones de Abraham me puedan alcanzar hoy a mí, Jesús tuvo que ir a la cruz del Calvario para él ser maldición, cargar mi maldición, para que yo pueda recibir las bendiciones que él le prometió a Abraham. ¿Me entiende? Y la primera bendición fue esta: haré de ti una nación grande.
Y yo digo, ¿cuántas veces hemos dicho, Argentina va a ser una nación grande? Pero si no entendemos el poder de la cruz, si no entendemos lo que Cristo hizo en la cruz, que Él se hizo maldición para que nosotros heredáramos la bendición prometida a Abraham. Le dijo, haré de ti una nación grande, primera bendición, y te bendeciré. ¡Wow! No es que te va a bendecir el pastor Cristian esta noche, no te voy a bendecir, no te va a bendecir Hernán. Él te está diciendo, yo te bendeciré. Y cuando Él dice, yo te bendeciré. Otro día le escuchaba a una de las líderes de la iglesia en una reunión que contaba acerca de este pasaje cuando lo fueron a buscar a Jesús para matarlo. Vinieron los soldados, Jesús estaba con sus discípulos allí en el monte, habían estado orando y vinieron allí para buscarlo a Jesús con Judas que lo acababa de traicionar, y vinieron y le dijeron, estamos buscando a Jesús Nazareno, y Jesús dijo, yo soy. Y dice que se cayeron y retrocedieron y cayeron y se volvieron a parar y dijeron, estamos buscando, y él le dijo, yo le dije, yo soy. Cuando el yo soy te bendice. No te bendice Cristian, no te bendice Hernán, dice, y yo te bendeciré. Dios está diciendo, yo te voy a bendecir. ¿Por qué? Porque yo cargué la maldición de Abraham, cargué la maldición tuya y la transformé en la bendición que le había prometido a Abraham. Ahora te la voy a dar a vos. Te bendeciré, dice Dios. ¡Wow! Y haré famoso tu nombre. No habla de la fama de que usted mañana va a salir en Canal 13 y se va a transformar en una persona famosa, ni nada. Sino está diciendo, haré que tu nombre sea reconocido. Te voy a dar un reconocimiento a tu persona. Abraham hoy todavía, mire, fíjese lo que Dios hizo con Abraham. Siendo que él estaba bajo el pacto de maldición, Dios lo bendijo de tal manera por su obediencia que hoy todavía, casi 6.000 y pico de años, seguimos hablando de Abraham. Mire si no lo hizo famoso Dios a Abraham. Se imagina, yo no sé si va a pasar, pero dentro de 2000 años que venga el Señor y hablen de que un día un Cristian Capellini peleó la buena batalla de la fe en Berisso. Y que alguien diga, era un hombre piadoso. O que hablen y diga, hubo un hermano en la iglesia que oraba todos los días y buscaba el rostro del Señor y llegaba a barrer el templo. ¡Wow! Usted dice, pero eso no tiene ninguna fama. ¿Cómo que no? Famoso. Haré que tu nombre sea reconocido entre las naciones. Usted piensa, ¿cuántos tienen hijos? ¿Usted tiene hijos? ¿Sí? Yo a veces me pongo a pensar y yo digo, ¿habrán pensado mi padre y mi madre que un día su hijo iba a viajar por las naciones predicando? ¿Lo habrán pensado diciendo, wow, mi hijo es famoso, mi hijo es reconocido? Pero no famoso de esa fama que usted piensa, sino la fama que Dios te da. Que esa fama habla de honra, que Dios te honre. Y cuando Dios te honra es algo que Dios está poniendo la confianza suya. Su honra en ti, en un vaso de barro, frágil, pecador como vos y yo, y que Él ponga su confianza en nosotros. Por eso le dijo, Abraham, haré famoso tu nombre y serás, mire lo que le dijo, y serás una bendición. ¿Cuántos quieren ser bendición en estos días? Usted va a ser una bendición para esta ciudad. Usted va a ser una bendición para Argentina. Usted va a ser una bendición para su familia. Usted va a ser una bendición para su casa. Usted va a ser una bendición en su trabajo. Porque cuando usted está allí, está Dios con usted. Y le dijo, Abraham, serás una bendición. Wow. Que el Señor diga, Gerardo, sos una bendición. Javier, sos una bendición de Dios. Rosana, sos una bendición de Dios. Que cuando entres en un lugar la gente diga, no sé qué pasó, pero vos entraste y algo me cambió.
Eso es que vos sos una bendición de Dios. Miren qué promesa Dios le había dado a Abraham. Y sigue en el verso 3 y le dice: y bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. ¡Wow! Eso me habla de otra bendición, una bendición de protección de parte de Dios, que Dios le había prometido a Abraham, para que nosotros pudiéramos recibir esta bendición. Jesús fue a la cruz del Calvario, se hizo maldito Él, para que nosotros hoy heredáramos esa bendición. La bendición de cuál, de que ningún arma forjada va a prosperar contra nosotros, que bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y Dios se pone, es como que Dios se pusiera: vení pastor, vení Gerardo. Él es Abraham. ¿Sí? Él es Abraham. Él es Dios. Vamos a decir que Él es Dios. Y yo lo quiero maldecir a Gerardo. ¿Sabe qué hace Dios? Dios se pone en el medio y dice: yo no lo vas a tocar a él. ¿Y se acuerdan cuando nosotros éramos chicos jugábamos espejito? Y te rebota, le decíamos: te rebota. ¿Te acuerdas que jugábamos de esa manera cuando uno era chico? ¡Te maldigo! Y ¡pum! Y me vuelve a mí encima. Yo digo: ¿pero por qué me cayó si yo no quise maldecir a Abraham? Pero se olvidaron que el Dios de Abraham le dio una promesa: te bendeciré. Pero si lo quieres maldecir, esa maldición se te volverá a vos. Es como que Dios se puso entre el medio de Abraham y el que lo maldecía. Y cuando yo pienso en esto, gracias, cuando yo pienso en Jesús, mire, cuando pienso que Él se hizo maldición para que yo reciba bendición, para que las promesas que fueron dadas a Abraham ahora se cumplan en mí. Él fue maldito en la cruz del Calvario para que yo reciba esas bendiciones. Yo pienso en esto. ¿A usted le han llegado a la puerta de su casa a tirarle tierra del cementerio? ¿Han llegado a la puerta de su casa a tirarle flores, aceite, vinagre? La vecina le echa sal por ahí, qué sé yo. Agarre, júntelo todo a hacer una ensalada. Con los carros del aceite, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque esa maldición no te va a llegar. Porque Él es tu bendición, Él es tu protección, Él es tu amparo, Él es tu fortaleza. Él se para en el medio, la cruz te pone en el medio. ¡Oh! Y no hay poder. Le dijo: te bendeciré. Y si alguien te quiere maldecir, le va a hacer el espejito, le va a rebotar. Así que si tu vecina pasó por la puerta de tu casa y te tiró sal, vinagre, aceite, te mató una gallina en la puerta, levantate, hacete un puchero. Con lo caro que están las gallinas también. Y más si son orgánicas y comen maíz nomás. Pero ¿sabe qué? Él se hizo maldición para que yo pueda recibir esta promesa que Dios le había hecho a Abraham. Te bendeciré, serás una bendición. Y si alguien te maldice, esa maldición se volverá en contra de él. ¡Qué tremendo! Mire, todos sabemos lo que le pasó a este hombre llamado Hugo Chávez. Cuando un día agarró y dijo: maldigo a Israel desde mi entraña. 3 meses y un cáncer en el medio de las entrañas. Lo fulminó. ¿Sabe por qué? Porque Israel está bajo el pacto de la bendición, de la promesa de Dios. A los que bendigan a Israel van a ser benditos, y los que lo maldigan, ¿sabe qué les pasa? Espejito, espejito, le vuelve. Le rebota. Y le volvió. Imagínese ahora en nosotros. Si eso pasa con el Israel físico, que es un chiquitito así de tierra, si usted mira a Israel es así chiquitito. Y nosotros, dice la Biblia, que nosotros somos el Israel espiritual. Si alguien te quiere maldecir, que se agarre. Porque cuando vos entrás bajo el beneficio del pacto de la cruz del Calvario,
Lo único que te van a alcanzar, dice, son las bendiciones de Dios a tu vida. Las bendiciones te van a alcanzar. Así que, ¿cuál es el beneficio de la cruz? Es que se rompen maldiciones y vienen las bendiciones que Dios le prometió a Abraham. Las vas a recibir. Y la otra bendición, mire lo que dice. Y dice, y por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Cuántos están luchando allí con un esposo medio endemoniado? Una esposa media que no tiene todos los jugadores allí a veces. Está luchando con algún hijo que está ahí medio. ¿Sabe qué? Cuando usted toma la cruz de Cristo y usted se apropia de la bendición de la cruz de Cristo, la hace suya. Porque Él fue a la cruz para ser maldito, para que yo pueda recibir esta promesa. Dice, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En ti, en tu vida, en tu hogar no hay maldición. Tu familia es bendecida. Que puede ser que tu hijo en estos días esté medio desviado, tu matrimonio no esté muy bien. Pero cuando tomas la cruz, te apropias de este beneficio. Él se hizo maldición para que yo tenga bendición. Él se hizo maldito para que yo sea bendito. Oh, yo estoy tomando el poder que está en esa cruz, declarando mi hogar, mi familia, todo es bendecido. Porque en ti serán benditas las familias de la tierra. Qué tremendo beneficio. Si Él se hizo maldición, lo que yo ahora tengo son las bendiciones que Él prometió para mi vida. Algunos dicen que hay más de 5.000 promesas, otros dicen que hay 365 no temas para cada día. Mire, hay infinidades de promesas en la Biblia. Todas son para usted. Pero las tiene que creer. Tiene que tomar el beneficio de la cruz. Usted tiene que tomar ese efecto que la cruz produce. Bendiciones. Oh, qué bueno. Mire lo que dice Gálatas 5:24. Gálatas 5:24. Lo vuelvo de Génesis a Gálatas. Lo que la cruz, el beneficio de la cruz. Mire, cuando usted toma la cruz de Cristo y la hace suya, dice así, escuche. Los que son de Cristo Jesús. ¿Cuántos son de Cristo en esta noche aquí? ¿Cuántos? ¿Usted es de Cristo? ¿Usted está seguro que es de Cristo? ¿Está bien, pero bien seguro que es de Cristo? Si esta noche usted sale de acá y alguien le pega un tiro, lo atropella un transatlántico o lo que fuera, usted se va al cielo. ¿Usted está seguro que es de Cristo? Algunos medios que ya... ¿Está seguro? Dice así, escucha. Los que son de Cristo Jesús... Mire qué beneficio. Por lo cual yo le sugiero algo. Abrace la cruz. Tome la cruz. Ame la cruz. Predique la cruz. Viva la cruz. Porque los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Ay, pastor, que usted no sabe, tengo una lucha. Toma la cruz. Ay, es que me cuesta esta tentación, me siento tentado. Toma la cruz. Porque si tú eres de Cristo, tomas la cruz de Cristo. El beneficio es este. No habrá lugar para los deseos de tu carne. No habrá lugar para las tentaciones que muchas veces vienen. Pero cuando uno ama la cruz, se enamora de la cruz, usted ama la cruz, usted dice, yo puedo vencerlo. Porque no estoy amando los placeres de este mundo. Si usted lee en el capítulo 11 de Hebreos, dice que Moisés tomó y dio todo lo que Faraón le podía dar, pero lo consideró basura por obtener algo más grande, el llamamiento que le había hecho Dios un día. Y dice que Moisés renunció. Mire lo que dice, renunció. 11:24 dice esto de Hebreo.
renunció a ser conocido, a ser llamado hijo de la hija del faraón. Era una figura del diablo, el faraón, típico de una figura que oprime, que maltrata. Y dice que Moisés renunció a esto, porque se sostuvo como viendo al invisible. Él no había visto la cruz, pero él había visto al invisible. Y dijo, qué lindo el palacio, wow. Qué lindas las mujeres que estaban allí en la corte del faraón, eran hermosas. Había de todo. Pero dice que él renunció a todo eso. Y si él pudo, sin la cruz, ¿cuánto más hoy nosotros, sabiendo que Jesús lo hizo todo allí en la cruz? Porque los que son de Cristo han tomado la cruz, en otras palabras, y han crucificado sus deseos, sus pasiones pecaminosas. Dice que en el libro de Santiago dice que Elías era un hombre semejante a nosotros, con pasiones semejantes a la nuestra. ¿Usted tiene pasión? Deseo a veces. Y si usted me preguntara, Hernán, pregúnteme, Hernán, ¿dónde tenés ganas de estar esta noche? Pregúnteme, Hernán, ¿dónde tenés ganas de estar esta noche? Yo tendría ganas de estar, no sé, tirado en una playa en el Caribe, jugando con la ojota ahí, tirado en una hamaca. Ese sería, ¿sabe qué sería eso? Sería mi deseo, mi pasión. Pero un día abracé la cruz de Cristo y le dije, Señor, un 14 de abril del 2017 tengo que ir a predicar. Pero cuando abracé esa cruz, todos mis deseos, todas mis pasiones quedaron atrás. Porque los que son de Cristo, ¿se entiende, no? Los que son de Cristo han crucificado esa pasión, esos deseos. Ay, es que yo tengo una lucha con mis pensamientos. Los otros días estuve predicando a los adolescentes de la iglesia. El sábado pasado. Cuando terminó la reunión, me atormentaron esos adolescentes con las cosas que están viviendo. Me decían, esto, y lo otro, y yo en un momento, yo agarré y le dije, mire, les doy un solo consejo. Tenía como 7, 8 alrededor y le dije, les doy un consejo. Llénense del Espíritu Santo más que nunca. Porque si ustedes se llenan de Dios, aman a Dios más que nunca. Mira, por más que tenga tu compañera que sea lesbiana, tu compañero que es homosexual. Y yo me quedé así cuando me contaban algunas cosas así. Todos mis compañeros eran bien machitos. Y todas mis compañeras eran bien mujercitas. Yo no pasé eso. Mire, drogas, todo lo que estaban ahí me dijeron. Señor, yo tengo una hija de 7 años, por favor, ayúdame. Me imagino los pastores ahí también. Pero ¿sabe qué? Cuando yo les puedo hablar de la cruz, le digo, tú en Cristo has crucificado tus pasiones y tus deseos. Esas pasiones, ay hermano, que yo tengo lucha. ¿Y usted cree que nosotros no? Pero hemos tomado la cruz y podemos decir, como dijo Pablo, ya lo digo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Juntamente con Cristo estoy crucificado. Pasiones y deseos, ambiciones, claro. Pero cuando yo miro la cruz, dice que Él, siendo rey, se despojó a sí mismo, tomó condición de hombre y vivió entre nosotros perfectamente. Y dice que se humilló hasta lo sumo. Pasiones y deseos. Cuando usted va a la cruz, todos sus deseos, todas sus pasiones son anulados por el poder de la cruz. Usted tiene luchas con su carne, ame la cruz, tome la cruz, aférrese a la cruz. Ay, yo no puedo luchar con estos pensamientos, ame la cruz de Cristo. Porque cuando usted hace esto, yo soy de Cristo.
Y los que son de Cristo, por eso le pregunté si usted estaba seguro si era de Cristo. Porque los que son de Cristo han crucificado la naturaleza pecaminosa. ¿Sabe qué tiene que hacer usted todos los días? Decirle al viejo hombre: te subo a la cruz una vez más. Mátelo, crucifíquelo, mate esas pasiones y esos deseos allí. Yo estoy juntamente crucificado con Él. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, ¿cuál sería el beneficio, Hernán? Te ayuda a morir. Te ayuda a morir cada día. La otra vez una jovencita me preguntó en una iglesia: ¿y cómo es que usted ve a Dios obrando? ¿Qué le ha costado? Todo, le dije. ¿Cómo que todo? Todo. Porque si a Él le costó todo para que vos y yo tuviésemos todo, Él lo obtuvo todo y te lo dio por gracia, por amor, por favor, por misericordia. Por eso, ¿sabe qué? Qué linda la isla del Caribe donde tuviera ganas de estar. Qué linda la hojote, la hamaca paraguaya y estar recostado allí. Pero como soy de Cristo, he puesto esos deseos y le he dicho: Señor, ayúdame a morir cada día. ¿Cuál es el beneficio entonces? Me ayuda a morir. ¿Qué son pasiones? Para que usted lo sepa. Las pasiones son desórdenes emocionales. Y acá me podría meter a tratar con el tema de depresión, tema de pánico, de fobia, de traumas. Son las pasiones, deseos desordenados. Cuando hay un desorden en tus emociones, ¿qué son los deseos? ¿Qué son los deseos? Es algo que la gente tiene intenso adentro. Es algo que vos decís: es más fuerte que yo. Pero cuando miro a Jesús y miro a la cruz, Él fue allí. Y dice la Biblia que Él fue llevado como cordero al matadero y no abrió su boca. ¿Sabe qué? Había algo más intenso en Jesús, que era ver tu rostro un día en una iglesia, ver tu vida un día levantando la mano y diciendo: sí, Jesús, yo te necesito en mi corazón. Por eso cuando leemos Hebreos capítulo 12, dice que Él, puesto el gozo delante, menospreció la cruz. ¿Sabe qué? Cuando Jesús miró la cruz y le dijeron: ¡vas a cargar una cruz! ¿Sabe qué hizo Jesús? La miró así. Esto no es nada. Porque cuando Él miró, dice que Él puso el gozo delante de la cruz. Es lo mismo que yo le puse el ejemplo antes: Gerardo y Cristian. Gerardo era Abraham, Cristian era Dios. Yo lo quería maldecir. Estaba delante. Bien. Cuando Jesús fue a la cruz, Él hizo algo. Puso delante el gozo de verte a ti y a mí. Un día levantando nuestra mano diciendo: Jesús, mira mi corazón. Menospreció la cruz y el oprobio. Menospreció eso. ¡Qué tremendo! Lo menospreció. Esto no es nada. Te han menospreciado. ¡Ay, que a mí me menosprecia! ¿No? ¡Ay, y sentí, ¿no? Imagínense que Él miró la cruz y dijo: no es nada. Puso el gozo delante de Él. Lo insultaron y Él lo castigaron. Tenía pasiones, claro, pero había una pasión y un deseo, que era que tú y yo seamos salvos. Que toda Argentina y que toda la tierra sea salva. Qué tremendo beneficio para mi vida. Y termino en esta noche. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Otro beneficio de la cruz. El primero
Podemos hablar de que el primer beneficio, el primer efecto es el poder de Dios. El segundo es que las maldiciones son quebradas para que yo tenga bendiciones. El tercer beneficio es que me ayuda a morir a mí mismo. Y el cuarto beneficio, podríamos decir, o el cuarto efecto, escuche esta versión. La versión se llama la Biblia del pueblo de Dios para todos. Dice así, escuche, 2:14. Teníamos una deuda porque no cumplimos las leyes de Dios. Todos teníamos una deuda, todos teníamos una. ¿Hay alguno que tenga deudas en esta noche? ¿Alguno que tiene deudas? A ver, levánteme las manitos. ¿Usted tiene deudas? Deudas naturales, le hablo de deudas naturales. Debe plata por acá, plata por allá, usted tiene deuda. Bien. Un día me invitaron a un lugar a predicar, pastor, me dijo un pastor, me dice, que quisiera que predicaras sobre arrepentimiento. Y claro, cuando comencé a estudiar la palabra arrepentimiento, no predico un mensaje de salvación, pero arrepentimiento es algo más profundo. Porque arrepentimiento es una experiencia que uno tiene que tener de convicción, de saber que lo que hice estaba mal y cambiar. Eso es arrepentimiento. Pero una de las definiciones de arrepentimiento significa esto: liberación de deudas. Y en el momento que yo estoy leyendo eso, escucho una vocecita dentro mío, que era el Espíritu Santo, que me dijo, ¿vas a predicar de esto, hermano? Sí. ¿Y qué hacemos con tu deuda? Me dijo. Pero Señor, tú las pagaste todas en la cruz. Sí, es así. Pero le estás debiendo a fulano y a vengano y a aquel otro. Y me dijo el Señor, escuche. Y lo hablé con mi esposa en aquel momento. Y le dije, el Señor me dijo, todo lo que sucede en lo natural es por consecuencia de lo espiritual. Y todo lo que sucede en lo espiritual es consecuencia de lo natural. Y me dijo, si tienes esas deudas en lo natural, es porque tienes deudas en lo espiritual. ¿No? El Espíritu Santo clarificaba el mensaje de él. Y me lo habló bien claro una vez. Todo lo que pasa en lo espiritual tiene un efecto en lo natural. Y todo lo que pasa en lo natural tiene un efecto en lo espiritual. Y si tienes deuda en lo natural, es porque hay una deuda en lo espiritual. Hay un espíritu. Llamé al pastor y le dije, mire pastor, le voy a decir algo. El fin de semana yo no puedo ir a predicar a su iglesia. Me dice, no, pero te tengo anunciado. Desanuncia, le dije. ¿Pero por qué? No puedo ir. ¿Y qué tenemos otro compromiso? No. Pero entonces, ¿por qué no venís? ¿Por qué no puedo predicar de arrepentimiento? ¿Cómo que no me dice? Si vos sos un predicador, sí. Pero el Espíritu Santo me habló y me dijo que hasta que yo no solucione primero mis deudas naturales, yo no tengo autoridad para poder predicarte de las deudas espirituales. Y del otro lado se escuchó el teléfono que hizo y lo llamé yo al pastor y le dije, pastor, y me dice que el Señor me acaba de hablar. Cancelamos todo, me dijo, vamos a buscar al Señor porque yo también tengo unas cuantas deuditas, hermano. Yo tenía una deuda en ese momento de 6.900 pesos, que era la que más me atormentaba. 6.000, no te debía. 6.900 pesos. Y yo le dije, Señor, no tengo de dónde. Pero si esto es algo que está en mi espíritu y tengo que perdonar a alguien para yo ser perdonado, necesito que vos me hagas. Y el Señor me dijo, esto es. Y Dios trató conmigo durante varios días con eso. Y de golpe alguien me llama y me dice, hermano, el dinero que necesitas ya está. Y salí corriendo, mire. Y la primera deuda que fui a pagar fue los 6.900 pesos de deuda. Y cuando salí de allí, yo lo debía en un lugar, una empresa que era cristiana, romana. Y el dueño me había amenazado
Me dijo, Hernán, te voy a denunciar en el Facebook de que vos sos un evangelista trucho, me dijo, porque me debes plata. Imagínense. Y cuando yo fui y le pagué, le dije, mira, no vale nada. Y sacó un cuaderno y me dijo, mira, me debe, y me mostró. Y yo le conté a él mi experiencia, le dije, ¿sabes lo que Dios me habló durante todo este tiempo? Esto y esto. Y le dije, esa deuda que yo tenía natural era porque había cosas que yo no estaban arregladas con Dios. Y me dijo, qué bueno que oíste la voz de Dios. Porque si no, me dice, hubiese seguido estando ahí, me dice. En ese libro, que había un montón de gente que le debía. Ahora, mire lo que dice acá. Teníamos una deuda porque no cumplimos las leyes de Dios. La cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros. ¿Contra quién tenía todos los cargos? Contra nosotros. La cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros. Coma, pone. Pero Dios nos perdonó la deuda y clavó la cuenta en la cruz. Gloria a Dios. La clavó en la cruz. Y verso 15 dice, Él venció a todos los poderes y fuerzas espirituales a través de la cruz, desarmándolos y obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo. ¡Wow! Teníamos una deuda y todas las fichas decían, tenés que pagar. Pero el Señor dice, pagó, perdonó la deuda y clavó la cuenta en la cruz. En la versión 60 dice algunas cosas. Dice en la versión 60, anulando. Y yo dije, bien, ¿qué significa anular, Señor? Anular significa esto, borrar, frotar algo para borrarlo. Y yo me olvidé, yo quería traer una goma. Voy a traer una goma. ¿Usted ha pasado una goma alguna vez en algún papel? ¿Sí? Yo estoy luchando con mi nena de 7 años que borra todo y rompe las hojas cuando borra. Yo digo, hija, más suavecito, frotando un poquito para borrar. Digo, pero recordá siempre, queda una mano. ¿Ven? Digo, anular es borrar. Anulando, dice, el acta. ¿Qué es un acta? Escuche lo que era un acta. Un acta, según la definición del griego, un acta era algo escrito a mano por uno mismo. Yo mismo con mi puño y letra escribí mi acta. Yo tuve que escribir mi deuda. Documento de deuda. Lo que podríamos llamar un pagaré. Y el pagaré generalmente lo tiene que escribir uno, que diciendo esto, pagaré a Cristian X cantidad de pesos tantas veces durante tantos meses. Eso es un pagaré. Antes uno iba a los todavía se deben vender, no sé, pero antes iba uno a la librería y te daban un talonario así que se llamaba el pagaré. Y uno compraba y ese pagaré tenías que pagar. Si no iban con eso que vos habías firmado, con eso que vos habías escrito, iban a un abogado o iban a un fiscal o a un notario, un escribano y decían, fulano de tal me debe tanto, acá me lo firmó. Me dio 12 pagaré que me iba a pagar en tal fecha y no me pagó. Y entonces, ¿qué hacía el escribano o el abogado? Automáticamente salía la carta documento a tu domicilio a decir que si no pagabas te ejecutaban. Eso era un acta. El acta la escribimos nosotros de nuestros propios pecados. ¿Se entiende, no? Usted agarró su vida y comenzó a escribir de todos sus pecados, de todo lo que usted escribió. El diablo le dijo, toma, te doy un papel en blanco. ¡Escribí!
¿Qué pecado querés? Poné. Pero abajo tenías que firmar y decía, pagaré. Con tu propia vida. Yo muchas veces le explico a la gente cuando tengo que hablarles de liberación. Decirle, mire, ¿sabe qué pasa? La vida es como esto, mire, la vida es como un supermercado, le explico, trato de explicárselo de esta manera. La vida es como un supermercado. Usted entra al supermercado, ¿cuántos han entrado alguna vez a un supermercado grande? Haya un Carrefour, un Costco, un Walmart. Usted entra al supermercado y ¿qué es lo primero que tiene adelante? Cuéntame qué es lo primero que tiene adelante. ¿Qué tiene? ¿Pero cuál es la idea? La más cara. Adelante usted tiene televisores, heladeras, computadoras, celulares, las tablets. ¿Y dónde está la carne, la leche, los huevos, la verdura? ¿Dónde está? Son astutos en los supermercados. El diablo también en la vida de ellos mismos. Puedes entrar a vivir y de golpe te puso lo más caro adelante. Y vos vas agarrando, te agarrás un televisor de esos de 49 pulgadas, HD, ultra, super, mega, UKB, no sé, ¿y para qué? Para mirar 4 canales de aire que tenés, pero no podés mirar el cable. Yo he entrado en casa, que trataba de entrar en una casa de un amigo. Tenía un televisor de 60 pulgadas. Yo digo, wow, debe tener mínimo DirecTV, HBO, LED, todo el ultra, mega definición. Y le digo, che, pasame el control a ver, yo quiero ver cómo se ve. Y le digo, no, tengo los 5 canales de aire. Semejante televisión, nunca. Ay, miro TN, Clarín. Eso no va por la vida y va poniendo, ¿no? El televisor, la tablet, el celular, droga, alcohol, y por allá en el fondo todo lo que necesitamos. Pero después de que recorriste todo el supermercado y diste vuelta, llegás a un lugar que se llama ¿cómo? Línea de caja. Y ahí ¿qué tenés que hacer? Y una vez se mete la cosa en el changuito, ¿no? Y se emociona. Y yo a veces cuando vamos a comprar con mi esposa y va metiendo cosas en el changuito y yo voy sacando el número en la cabeza. Voy haciendo el número. Y cuando llego a la caja le digo, estos son 1500, 1580 y casi 1600, le digo, ¿viste? Me dice, ¿cómo sabes? Porque yo miro todos los precios. Yo voy mirando a la vida, ya me memorizo los precios y cuando llegamos el momento de pagar, pasan todos 1558, 1500. Y me dice, ¿cómo le digo? Bueno, yo voy matemático, ¿no? Vamos haciendo un número. Pero en la vida espiritual, llegas a la línea de caja y la cajera no es linda como la que te ponen ahí en los supermercados, es el diablo que te dice, tenés que pagar con tu propia vida. Pero aparece Jesús cargando la cruz y dice, dame el ticket de compra, dame el ticket. Y es un ticket largo, porque vieron que encima son largos los tickets de los supermercados, ¿no? Y te ponen el voucher y el descuento, y allá abajo de todo te ponen y el ticket así largo. Y Jesús dice, dame. Yo pagué. Y lo clavó en la cruz del Calvario, diciendo, anulé el acta de los decretos que te era contrario. ¡Ah! Pero te dice, todo eso lo tenés que dejar al otro lado. Porque acá a la nueva vida no te puedes llevar nada de todo eso. A la nueva vida que yo tengo para vos, el Señor te dice, vení a mí y comprá pan, leche, sin dinero, sin precio. Vení y comprá de mí todo lo que necesites, dice en el libro del profeta Isaías, sin dinero, sin precio. Qué lindo comprarlo del Señor, ¿no? Miren, me acuerdo un muchacho amigo mío, un testimonio. Lo conocí en Bolivia hace unos cuantos años. Fui a predicar allí en Santa Cruz de la Sierra y este chico quería venir a Buenos Aires a un evento. Y no tenía un peso partido por la mitad. Nada. Pero nada tenía. Y fue un día a orar y el Señor le dijo, anda a comprar el boleto en la boletería tal y tal. Yo ya pagué, le dijo el Señor. Así que el muchacho agarró, fue a la boletería y dijo, vengo a buscar un boleto a nombre de Mario, que se llama Mario Saucedo. Le dijo, a nombre de Mario Saucedo. La
La chica buscó por todos lados y le dijo, no, acá no hay ningún boleto tuyo, nada. Y dice, ¿para dónde hay boleto? Para Buenos Aires. Entró en la computadora, no hay ningún boleto. Le dijo, mira, lo voy a revisar porque me llamaron de arriba diciendo que estaba pago. Está pago. Y la chica comenzó, nada, no encontró nada. Le decía, ¿a dónde vas? Y le dijo, lo que pasa es que yo tengo que ir a Buenos Aires a un congreso, a una iglesia. Él iba a ir a un evento de la iglesia del pastor Claudio Freixo, un rezo. Y le dice, yo tengo que ir allá porque el Señor me habló que tengo que ir porque el Señor me quiere ungir para usarme aquí en Bolivia para ganar a jóvenes para Jesús. Y la chica le dice, ¿vos sos cristiano? Sí. Y la chica comienza a llorar. Y el muchacho dice, ¿qué te pasa? Dice que yo era cristiano. Y yo me aparté y me fui al mundo y bueno, y quedé embarazada y tuve hijos y mi esposo después me abandonó y acá y allá. Y le dice, ¿y vos querés ir a ese congreso? Y le digo, sí, bueno, yo te lo voy a pagar, le digo a la chica. Y la chica en un momento agarró, sacó el dinero de su bolso y le pagó el boleto. Y le digo, ¿viste que Dios me había dicho que estaba pago? Dios usó de esta manera, pastor. Dios usa esas cosas increíbles, ¿no? Pero ¿a qué voy? Mire lo que dice. Había un anular, borrar, un acta, algo escrito por nosotros. Decretos, ¿qué eran los decretos? Eran leyes, un edicto, una ordenanza que decía que tenías que pagar. Y dice que esto nos era contrario. ¿Qué significa contrario? Algo que trae adversidad, un contrincante, una oposición. ¿Cuánto han sentido a veces una oposición? Usted siente en el mundo espiritual que hay una oposición. Usted siente que algo está en contra suyo. Usted dice, todo está en contra mío. Es porque seguramente hay algo en el mundo espiritual que usted tiene que ir a la cruz y decir, esto ya fue pagado por Jesús en la cruz del Calvario. Y dice, y quitándola. La palabra quitándola significaba, entre otras cosas, escuche esto, izar las velas y levar las anclas de un barco. La imagen, cuando Pablo dice esto a la iglesia de Colosenses, les habla diciendo quitándola, significaba esto, levar las anclas e izar las velas para que el barco saliera del puerto. Quitándola significaba que el Señor lo quitó. El Señor te va a llevar a una nueva dimensión. No te va a dejar en el lugar parado, esclavo, en derrota, sino que te va a mover con el viento del Espíritu Santo a un nuevo lugar, a un puerto seguro donde el Señor te quiere llevar. Por eso dice quitándola. ¡Wow! Y luego dice y clavándola. Describe la figura de una escritura primeramente como cancelada y después eliminada. Primero se canceló y después la eliminó. Y la idea principal en el verbo mismo no es la cancelación y su posterior eliminación, sino la de clavar en triunfo lo que ya ha sido cancelado. Yo cuando leía todo esto, yo decía, estos muchachos, Pablo estaba bien loco con las palabras que usaba. Porque en el griego que Pablo lo escribió esto para ellos tenía mucho sentido. El verbo que ellos usan ahí, nosotros clavándola entendemos que es clavar. Entendemos que es agarrar un clavo, un martillo y clavar y decir listo, ya está. Pero para ellos esta palabra era mucho más allá de lo que nosotros podemos entender. No solamente habla de una cancelación, de clavar, sino de un anular de algo que ya no tiene poder. Por eso era clavado. Y luego dice esto, escuche, y despojando a los principados. ¿Qué significa despojar? Quitar algo a una cosa, especialmente lo que lo acompaña, algo que adornaba o cubre. Quitar jurídicamente la posesión de los bienes. ¿Qué hizo Jesús cuando fue a la cruz del Calvario? El beneficio que te dio fue que Él quitó jurídicamente, porque ustedes tienen que entender esto, jurídicamente hubo leyes que nosotros incumplimos, por lo cual dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Jurídicamente usted y yo debíamos morir, pero Él dice quitándola, o sea que en otras palabras la desnudó.
A esa ley lo que hizo Jesús fue desnudarla y mostrar que había imperfecciones. Entonces lo que Jesús hizo fue quitar la posesión de unos bienes. Lo quitó, lo que adornaba. Y luego dice, y los exhibió. Exhibió significa mostrar los trofeos en una marcha final o triunfal. Demostró que los seres espirituales, que los demonios, en otras palabras, escuche esto, que los demonios son verdaderamente inferiores. Y sigue despojando a los principados y potestades, los exhibió. Dice, ay, que hay un demonio que me persigue, hay un demonio. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Los exhibió en la cruz del Calvario, les quitó todo y les dijo, ustedes son inferiores. Yo soy Jesús. Y Jesús está conmigo. Entonces cuando viene un demonio y me dice, mire, me acuerdo hace unos años atrás estaba ministrando, yo era soltero. Ni me conocía a mi esposa. Nada. Estaba ministrando una liberación y la persona estaba, el demonio comenzó a hablar a través y me dijo, te voy a matar a vos, a tu mujer y a tus hijos. Y le dije, diablo mentiroso, ni casado estoy, le dije. Mi inferior. Me quería asustar, me quería amedrentar, pero como yo sabía que Jesús estaba conmigo, Él es inferior, son inferiores. Jesús está con nosotros, Él está con nosotros y los exhibió triunfando. Y termino aquí, triunfar es hacer una procesión aclamatoria. ¿Cuál sería el beneficio, Hernán? El último beneficio de la cruz es que hay libertad para tu vida. Es que no hay más deudas. ¿Cuál es el beneficio de que nosotros celebramos la Pascua? Cuando yo miro Pascua, la primera Pascua que fue celebrada por Moisés, por mandato del Señor, era una Pascua de liberación. Pasar significaba Pascua, pasar al otro lado. Dejar la tierra de cautividad a la tierra de una promesa de bendiciones que Dios les había prometido a ellos. ¿Qué era la Pascua? ¿Y qué es para nosotros en esta noche? Nuestra Pascua, Jesús, es nuestra libertad, es nuestro poder, es nuestra bendición. Y es nuestra vida rendida a los pies de esa cruz, donde ya no hay pasiones ni deseos, sabiendo que todo Él ya lo conquistó en la cruz del Calvario. Sabiendo esto, hermano, que Él anuló, Él eliminó todo lo que estaba en contra de tu vida. Toda deuda, el Señor en esta noche la ha cancelado en tu vida espiritualmente. Todo pecado, toda culpabilidad, toda derrota en tu vida, el Señor lo anuló. ¿Puedes ponerte de pie, por favor?